la fecundación, pues es la unión de dos gametos que van a ser el femenino y el masculino para formar un cigoto. ¿Recuerdan qué son los gametos, chicos? Células sexuales especializadas. Ajá. ¿Y cuál es la femenina y la masculina? El ovocito es la femenina y el espermatozoide pues es la masculina, ¿no? Ok. ¿Y cuántos cromosomas tienen estas células? 23. 23. Exacto, para que cuando se junten 23 y 23, pues se formen los 46 cromosomas que tiene pues un ser humano y pues empiece a desarrollarse a partir de ahí, ¿no? Y ahora vamos a ver de dónde vienen los gametos. Estas son células que van a salir a partir de las células germinales primordiales. Estas se van a producir desde la segunda semana de gestación. Eso quiere decir que este cigoto que se acaba de formar en 2 semanas ya va a tener a sus precursores para poder formar a sus propios gametos. Y se van a desarrollar a partir del epiblasto durante la gastrulación. Estas se forman en esta porción, van a emigrar desde el saco vitelino hasta lo que van a ser las gónadas en el futuro del feto. Y aproximadamente en la semana 5 ya se van a encontrar ahí. Pero entonces, ¿cómo es que pasa esto, no? De que de células germinales primordiales, bueno, si son células, digamos, comunes de la gastrulación, ¿cuántos cromosomas creen que vayan a tener las células germinales primordiales? 46. 46. Entonces, ¿cómo va a ser que de 46 células de ser aquí en las células germinales primordiales se convierten en gametos? Ese proceso es la gametogénesis y es el que vamos a abordar ahorita. Bueno, aquí lo que les comentaba, que las ogonias se forman a partir de las células germinales primordiales, así como también los espermatocitos, bueno, no los espermatocitos, los precursores de los espermatocitos, y van a emigrar, ¿no? A la gónada en desarrollo. También son células que emigran. Ahora, para que pasen de células germinales primordiales para que sean gametos, van a estar dos acontecimientos básicos que se van a dar tanto en el hombre como en la mujer, que son la meiosis y la citodiferenciación. Ya vimos meiosis. ¿Alguien que nos quiera decir así como la definición? Si no hablan ustedes, yo lo escojo, muchachos. Podría ser la división de una célula diploide para obtener, en este caso, 4 células haploides. Ok, la diferenciación de una célula diploide para formar una haploide. ¿Qué característica tiene la meiosis que la diferencia de la mitosis? Bueno, van a ser 2 células hijas y cada una va a tener su propio material genético, ¿no? ¿En la mitosis o en la meiosis? Ah, perdón, me estoy confundiendo. Bueno, en las dos, a partir de una célula se van a formar, bueno, en el caso de la mitosis 2, en el caso de la meiosis 4, pero en el proceso, ¿qué es lo que es diferente? En el proceso de mitosis, que es diferente en la meiosis. ¿Podría ser la recombinación genética? Ok, sí, la recombinación genética es una parte, pero así como también característico es que va a tener dos divisiones. O sea, en la mitosis solamente se duplica el ADN, se separa en dos. Y en la meiosis se duplica el ADN, pero se separa en dos y luego se vuelve a separar. Entonces son dos divisiones lo que la hace diferente. ¿Y citodiferenciación a qué le suena? A que van a adquirir como una propiedad y esa propiedad va a tener un carácter diferente, ¿no? Que los pueda diferenciar. Exactamente. Entonces tenemos que la meiosis va a funcionar para disminuir el número de cromosomas y la citodiferenciación para completar la diferenciación de estas células que vamos a obtener. Bueno, este es un esquema de cómo se lleva a cabo la meiosis, pero les quería poner yo un ejemplo para que quede un poquito más claro, porque a mí me costó trabajo entender esto cuando estaba en la escuela. Entonces, para que tengan algo con qué compararlo, porque siento que así es un poco más fácil, si en algún punto se pierden, decir esto iba así, ¿no? No sé si ustedes sepan que el libro de la selva, la primera vez que se publicó con el nombre del libro de las tierras vírgenes. Esto quiere decir que estos dos libros, aunque sean diferentes, o sea, ediciones diferentes, cuentan la misma historia. Y eso es lo que pasa con
los cromosomas. Tenemos una copia de los 23, ¿no? Uno de los 22 y el par sexual. Es decir, que cada uno de estos contiene la información necesaria para contar una historia, pero en dos versiones diferentes. Cuando se lleva a cabo la mitosis, la célula hace una copia de sus libros y después se queda una célula hija con unas de las dos copias y la otra célula hija se queda con las otras dos copias. Lo que pasa en la meiosis es que la meiosis es la peor sacacopias de la historia porque va a combinar las hojas. Y entonces a una célula hija le va a dar 2 copias de la página 1 sin fijarse de cuál de estas 4 copias es. 2 copias de la página 2 sin fijarse de cuál de estas es. Es decir, que va a ir combinando las páginas para formar otro libro nuevo. Eso es lo que tenemos en estas células. No sé si vean mi apuntador, pero en estas dos células, digamos, que se encuentran en la parte que dice F, son la misma historia contada 2 veces en vez de 2 ediciones de la misma historia, que es lo que pasa en la mitosis. Como ese libro no le sirve a esta célula, lo que va a hacer es separar sus 2 copias para tener 4 veces la historia en ediciones completamente diferentes a las que tenía originalmente, que es el crossing over que habían dicho, que es cuando se va a combinar la información, y por eso hay rasgos que se van a saltar una generación a otra. Por ejemplo, yo tengo la nariz de mi abuelo materno, pero mi mamá no tiene la nariz de mi abuelo. ¿Cómo es que esa información llegó hasta mí? Pues porque esa información estaba en uno de estos libros, y aunque mi mamá no la expresó, cuando hizo crossing over y llegó conmigo la información, yo sí la pude expresar. ¿Sí? ¿O los hice más pelotas? Sí se entendió. Sí se entendió. Ok. Sí, bueno, igual la meiosis ya la vimos, entonces esto nada más es como reabundando en lo que ya hemos comentado. Y bueno, vamos a ver los 2 procesos que se llevan a cabo en el ser humano, en el hombre y en la mujer, para poder obtener a partir de las células germinales primordiales, lo que son los gametos. Como ven aquí en la parte A, sería de una célula germinal primitiva femenina, que va a formar un ovocito primario, un ovocito secundario, un ovocito maduro y 3 cuerpos polares, perdón. Y de la célula germinal primitiva masculina, del espermatocito primario, el espermatocito secundario, las espermátides, que después de las espermátides se van a convertir en espermatozoides. Pero ese ya es otro proceso. Y bueno, aquí es importante resaltar que el gen que aquí se señala, el gen SRY, actúa en una subpoblación de células somáticas durante el desarrollo gonadal para inducir su diferenciación. Es decir, la célula germinal primordial tiene el potencial para convertirse en macho y hembra y depende del cromosoma 23, que es el par sexual, dependiendo de si es un X o un Y, es el que va a determinar si se va a desarrollar. Mande. Perdóname, ok, se me olvidó ahorita que me recuerdan los niños grabar la sesión, la voy a empezar a grabar. Me hablan en la puerta, muchachos. ¿Te puedo dejar un momentito, Pau? Sí, menos de 5 minutos, solo voy a la puerta a recoger algo. Sí, no se preocupe, doctora. Gracias. Voy a empezar a grabar. Sí. Esta reunión está siendo grabada. Ok. Bueno, entonces seguimos, chicos. Vamos a ver entonces por partes, gametogénesis masculina y gametogénesis femenina. Bueno, aquí un poquito de cultura, chicos, arte. Bueno, ya, sigamos. En la gametogénesis masculina es la que se va a conocer como espermatogénesis, porque lo que produce son espermatozoides. Y se le va a llamar espermatogénesis a todos los eventos por los cuales las espermatogonias, que son las células germinales primordiales masculinas, se transforman en espermatozoides, que son los gametos masculinos. Esto se va a llevar a cabo en aproximadamente 74 días. Y pues esta es una imagen así como muy esquemática de cómo va pasando este proceso, porque tiene otras células importantes que tienen que intervenir durante este. Una de ellas son las células de Sertoli, que como habíamos visto antes, pues van a ser también descendientes de esta diferenciación que se lleva a cabo por los genes que tiene el individuo. Así como para que lo tengan esquematizado y lo puedan recordar fácil para su examen,
Las células germinales de hombre es espermatozoide y de la mujer el ovocito. Las células de soporte en el hombre son las células de Sertoli y en las mujeres la célula folicular. Y de las células secretoras de hormonas sexuales, que son muy importantes para poder señalarle a la célula cuando tiene que empezar a madurar y actuar, son en el hombre las células de Leydig y en la mujer las células de la teca. Y las hormonas, en el hombre la testosterona y en la mujer el estrógeno. Y aunque en el ser humano, siendo hombre o mujer, va a tener testosterona y estrógenos, obviamente en diferentes medidas, porque las mujeres tienen más estrógenos y los hombres tienen más testosterona. Una hormona que sí es particular del género masculino es la hormona antimülleriana, que es la que le señala que no se convierta en lo que sería una célula femenina en el periodo neonatal, en el de formación. ¿Sí? Bueno, Sí. Vamos entonces por partes. Cuando se está formando un hombre, cuando es chiquito, sus células germinales primordiales se van a guardar en los cordones sexuales de los testículos, que son unas cuerditas que se encuentran en lo que en el futuro van a ser los testículos. En esta parte del cuerpo, en los cordones sexuales de los testículos, se encuentran las células germinales primordiales en forma de células pálidas y grandes. Es decir, ahí todavía están medio amorfas, tienen sus 46 cromosomas y pues todavía no están sirviendo para lo que va a ser su función. Y también va a tener sus células de soporte, que van a ir también cambiando, ¿no? Esto se va a quedar así por pues, prácticamente toda la vida de la niñez del hombre, hasta que llega la pubertad. En la pubertad, estos cordones sexuales van a hacerse un lumen. Sí ubican lo que sería el lumen, es decir, como si yo tuviera un tubito, bueno, un tubito, no, un palito, y después lo convierto en popote, es decir, que tiene un hueco por dentro. Cuando se hace el hueco, se convierten en túbulos seminíferos y pasan de verse así, que es una cuerdita, a tener un espacio por el cual pueden salir. Se convierten en tubos. Cuando esto pasa, las células pálidas se convierten en células troncales espermatogónicas, es decir, empiezan a diferenciarse. Y las células de soporte se van a convertir en células sustentaculares o de Sertoli. Una característica que tiene, bueno, varias características tiene la célula de Sertoli, pero las más importantes son que tienen la función de sostener y proteger a las células troncales, son las que aportan nutrición, porque tienen matriz extracelular, con la cual van a favorecer que haya un intercambio de materiales, o sea, glucosa, proteínas y demás, que van a favorecer la estimulación de las células troncales para que se vayan diferenciando por la misma comunicación que hay, y que van a permitir la liberación de las células ya diferenciadas de los espermatozoides. Esas son las características que tiene la célula de Sertoli. Entonces, este proceso que les conté de 74 días comienza aquí, en el que las células troncales espermatogónicas se convierten en espermatogonias de tipo A. Estas células van a realizar mitosis, es decir, se van a seguir diferenciando, todas tienen sus 46 pares, no, sus 23 pares, o sea, sus 46 cromosomas, todos se van a estar diferenciando para hacer una población más grande de espermatogonias, que van a después llamarse espermatogonias de tipo B. Esto es por la cantidad de células que hay dentro, ¿no? ¿Qué tanto se pueden seguir multiplicando? Después van a pasar a llamarse espermatocitos primarios cuando comiencen con su primera división meiótica. Esto va a tener como característica una profase prolongada. ¿Se acuerdan de las fases que ya revisamos de la meiosis? Bueno, en la profase, en la primera división, el espermatocito primario se va a tardar 22 días en esta etapa y después va a tener una terminación rápida de la misma. O sea, este digamos que es el periodo más largo de la célula, cuando es un espermatocito primario. Una vez que termina su primera división meiótica, se va a convertir en espermatocito secundario. Y ahí puede comenzar su segunda división meiótica. Una vez que la termina, se va a convertir ahora en un espermátide, este va a ser su nombre, que es como tal ya la célula con sus 23 cromosomas, porque ya terminó su segunda división, es decir, ya rompió sus
su información genética para dividirla en 4 células. Es decir, de una espermatogonia, aquí va a empezar a dividirse, va a haber 2 espermatogonias de tipo B, va a seguir dividiéndose y para cuando sea el espermátide vamos a tener 4 de esas células. Y después se lleva a cabo el proceso de espermiogénesis, donde se convierte como tal en un espermatozoide. Entonces, sí queda claro que de una sola célula troncal, por estas divisiones, nos vamos a quedar con 4 espermátides. Yo tengo una duda. ¿Del Ajá. espermatogonio tipo A pasa al B? Creo que ahí ya no me entendí. Sí, la espermatogonia tipo A es como la que vas a encontrar una vez que se forme el túbulo. Y esta tiene la función de hacer mitosis. O sea, esta se va a reproducir a lo desgraciado para hacer muchas espermatogonias de tipo B. Que haya muchas, porque mientras más tengas, más espermatozoides vas a tener al final. Y esa es la clave de esta gametogénesis, que tiene que haber muchos, porque todos los espermatozoides van a tener que hacer la carrera para llegar al óvulo. Entonces, si tienes muchos, las posibilidades de que uno llegue es mayor. Por eso de una espermatogonia que va a poder hacer mitosis y va a poder seguir generando más espermatogonias, ya cuando deja de hacer mitosis y comienza a hacer su meiosis, es cuando lo llamamos espermatogonía de tipo B. El espermatocito primario es el que está estacionado en la profase. Cuando termina su primera división, ya es un espermatocito secundario. Sigue teniendo, tiene 2 veces la información, ¿no? Tiene lo que habíamos visto acá de la, va en esta etapa, en la F, el espermatocito secundario, porque tiene 2 veces la misma información y ya que se divide, otra vez se convierte en un espermátide, que ya tiene una sola copia. ¿Sí queda ¿Sí? claro? Sí, gracias. Vale. Y por eso espermatozoides tenemos, bueno, la producción de un hombre en edad reproductiva son 300 millones por día. Es decir, hay muchísimas células haciendo este proceso y como les dije, como de una van a salir 4, pues mientras más mejor, más posibilidades de éxito tiene si tiene más. Y aquí está, pues así esquemático, ¿no? De la espermatogonia de tipo A, se va a seguir dividiendo por mitosis hasta llegar a la espermatogonia tipo B, que va a empezar su primera división meiótica, se va a estacionar 22 días en la profase, una vez que la termine es un espermatocito secundario, y hace su segunda división para formarse un espermátide, y por la espermiogénesis va a llegar a ser un espermatozoide, que ya son las células que vemos desde biología de secundaria, que tiene sus características muy particulares para hacer su función. Una de las características de todo este proceso de la espermatogénesis va a ser que las células van a mantener una citocinesis incompleta. ¿Se acuerdan qué era citocinesis? ¿Qué es citocinesis, muchachos? Cuando la célula se parte en 2, ¿no? Bueno, del citoplasma se divide en 2. Exacto, que el citoplasma se divida. Esta va a estar incompleta porque van a haber unos pequeños puentecitos de citoplasma entre un núcleo y otro. Esto nos va a formar clones de células germinales en contacto durante todo el proceso de diferenciación. O sea, no sé si ya llevaron soma, por ejemplo, que las células musculares están conectadas unas con otras. No es que sea una sola célula, sino que son muchas juntitas para poder tener comunicación entre ellas. Entonces, por eso tienen estos puentecitos. Y otra característica importante de este proceso son las hormonas que van a desatar que se lleve a cabo la diferenciación. Una es la hormona luteinizante, que se forma en la glándula pituitaria. Esta va a hacer su acción sobre las células de Leydig, que son del estroma gonadal, y para formar testosterona, que va a actuar sobre la célula de Sertoli, que como les dije que es el que está ahí dando sustento, aparte le da comunicación y con ese estímulo va a favorecer la diferenciación. Y también la hormona folículo estimulante, que va a favorecer que haya fluido testicular y que haya síntesis de proteínas intracelulares que puedan ser receptoras de esta misma testosterona. Entonces, estas serían como las hormonas que lo disparan.
junto con la testosterona para que se lleve a cabo la diferenciación. Entonces, bueno, aquí está la espermatogonia de tipo B, que es el que todavía tiene 2 pares de cromosomas, y empieza su división meiótica. Va a estar, bueno, el espermatocito primario en reposo porque se queda en la profase de un tiempo prolongada. Luego se convierte en espermatocito secundario, se hace su segunda división y ya queda el espermatide, que como tal, esa es la gametogénesis masculina. Y después está la espermiogénesis o espermiotélesis, que es lo que les decía de diferenciarse de estas células que están conectadas unas con otras redonditas, pues se van a transformar en los espermatozoides que tienen un acrosoma, un cuello y su cola, ¿no? Y va a tener estas 4 características, pero pues ahorita estas no se las tienen que aprender así de memoria porque no son parte de esta formación, ¿no? Pero bueno, lo importante es que tengan un acrosoma, que se condense el núcleo, que tengan el cuello, la pieza intercalar y la cola, y que eliminan gran parte del citoplasma. Y esta parte del proceso ya se va a llevar más en el epidídimo, ya no tanto dentro del testículo, dentro de los túbulos, sino en esta parte. Y este es el proceso, para que queden de esta manera. ¿Les quedó alguna pregunta de este? No. No. Vale. Bueno, si no, a lo mejor luego sale. Bueno, ahora vamos a ver la gametogénesis femenina. Esta se va a llamar ovogénesis, ya que es el proceso por el cual las ovogonias se diferencian en ovocitos maduros. Esta es más tardada, es más complicada, vamos a decir, porque no es un proceso tan rápido ni que se lleva a tanta escala como la formación de espermatozoides. Y pues se podrían decir, estas serían las primeras fases del proceso, que de la célula germinal primordial se va a convertir por división mitótica, es decir, se separa para formar muchas ovogonias, y esta todavía va a poder formar más mitosis para formar ovocitos primarios en profase, pero vamos a verlo paso por paso. Bueno, este proceso, ¿se recuerdan en el hombre? Las células se quedan guardaditas casi todo la niñez y demás, y en la pubertad comienza el proceso, ¿no? Bueno, pues en la mujer es diferente. El proceso va a comenzar desde la 12ª semana de gestación, aproximadamente. En las ovogonias van a encontrarse como cúmulos circundados por una capa de células epiteliales planas, que son las llamadas células foliculares, que serían como el equivalente de las células de Sertoli, pero en las mujeres, ¿no? Y estos después van a pasar a ser ovocitos primarios al comenzar su división meiótica. Esta división se va a detener durante la profase de la primera división, en la etapa del diploteno, y se van a quedar estacionadas. Se queda estacionada hasta que empiezan a ser estimuladas para llevarse a cabo la ovulación. Esto quiere decir que una mujer que sigue ovulando a los 40 años, sus ovocitos primarios se quedan parados en esta fase durante todo ese tiempo. Y esto va a ser debido a una proteína que se forma en las células foliculares, que es el inhibidor de la maduración de los ovocitos, para que se queden estos estacionados. Y de aquí también parten algunas de las enfermedades cromosomáticas, como por ejemplo el síndrome de Down, que en esta fase es en donde se cree que por mucho tiempo que se queda detenida, pues a veces hay errores. Bueno, esto se va entonces a quedar así parado. Digamos que en la 20 semana de gestación, aproximadamente en el 5º mes, esta población de ovocitos primarios es de 7 millones, es decir, son muchísimas. Pero pues no puede mantenerse esa población, porque una mujer no necesita tantos ovocitos, no tiene capacidad de producir, o sea, de mantenerlos para que lleguen hasta un gameto a toda esa población de celular. Entonces comienza una atresia para que en la semana 28 aproximadamente haya ya desde 600 a 800 mil, o sea, hay una gran atresia celular, muchas de las células mueren. Y solamente van a sobrevivir las que se encuentren más cercanas a la superficie, es decir, más cerca de las células foliculares.
¿Ok? Ahí. Bueno. Así como hemos dicho, ¿no? Está el ovocito primario, las ovogonias. Me voy a regresar. Están aquí guardaditas y están rodeadas por las células epiteliales planas, que después van a ser las células foliculares. Estas van a seguir su división celular, se van a estacionar en el diploteno de la primera división, en la profase de la primera división meiótica, y las células foliculares van a estar creciendo a su alrededor, van a estar así como protegiendo cada una, ¿no? Entonces, tras un cierto número de divisiones mitóticas... Perdón, Pau. Sí. Me pareció que había otra voz. ¿Tienen un micrófono abierto o alguien quiere comentar, muchachos? Carlita, ¿quieres hacer alguna pregunta? No, profe. Ok. A lo mejor estaba abierto el micrófono. Perdóname, Pau. No, no se preocupe. Adelante. Ok, entonces tenemos a la célula germinal primordial. Se queda, migra hasta la gónoda, se convierte en una ogonia, empieza su división mitótica para formar más como ella, y después comienza su primera división meiótica, donde se vaya a recibir el nombre de ovocito primario, se queda estacionada. Y hasta ahí vamos. Ya cuando la mujer llega a su pubertad y empieza a recibir más estímulos para poder, principalmente de hormona luteinizante, para poder continuar con la maduración de estas células, el folículo primordial va a entrar a la etapa antral o vesicular. Entonces, en la etapa de folículo primordial, que dijimos son los ovocitos que se quedaron, ovocitos primarios que se quedaron en su profase de la primera división meiótica junto con sus células foliculares alrededor, va a haber aproximadamente 40,000. Después, cada mes, aproximadamente 15 a 20 de estas células van a entrar en desarrollo, van a convertirse en un folículo primario. El folículo primario van a ser las células foliculares que estaban rodeándolo, van a pasar de ser células planas a ser células cúbicas y van a cambiar de nombre a células de la granulosa. Y además, las células del estromo ovárico, propios de la gónada, que se llaman a llamar teca folicular, van a diferenciarse en dos capas. Uno va a ser la teca interna, que van a ser células secretoras, principalmente de hormonas esteroideas, y la teca externa, que va a ser una cápsula fibrosa, que va a ser la que va a fusionarse con el tejido conectivo para liberar ya el folículo que haya terminado de desarrollarse. Eso más adelante. Y estas mismas células van a producir glucoproteínas para favorecer la comunicación celular, que haya nutrientes, que haya proteínas y que haya comunicación hormonal principalmente, que va a ser la llamada zona pelúcida. Todos estos componentes son los que van a convertir un folículo primordial a un folículo primario. Una vez que ya pasó esto, la zona que hay entre cada una de las células de la granulosa, que están juntitas alrededor del ovocito, del ovocito primario, van a comenzar a tener espacios con líquido. Estos espacios con líquido van a empezar a unirse unos con otros para formar como una burbujita dentro, que es la zona del antro o la zona vesicular. Entonces se va a llenar de líquido. Por eso va a pasar a ser un folículo vesicular o antral, que es el de acá. Está aquí el ovocito y empieza a crecer esa zona con los glucoproteínas. Las células empiezan a ensancharse, tienen más síntesis de proteínas por dentro, por eso son más anchas, y se forma la zona pelúcida. Y una vez que se forma esa zona, empieza a juntarse el líquido, el antro folicular, y se empieza a llenar para que se vaya madurando ese folículo. Las células que se quedan cerca de las de la granulosa, que se quedan alrededor del ovocito, se van a llamar cúmulo o óforo, que son las de aquí arriba. Bueno, ya que se encuentra este folículo en la etapa vesicular o antral, va a pasar a la etapa vesicular madura, que se va a caracterizar por ese
ese que se empieza a hinchar con el agua, que se empieza a hacer más grande, y se va a llamar folículo secundario maduro o folículo de Graf. Estas son células muy grandes, bueno, un conjunto de células muy grande, aproximadamente de 25 milímetros, y esta fase la va a alcanzar horas previas a la ovulación, aproximadamente 37 horas previas. Esta se va a caracterizar por una fase de crecimiento preovulatorio, en donde se va a completar la primera división. La división meiótica que se había quedado en profase desde la semana 12 de gestación, o sea, hace mucho tiempo, aquí es cuando comienza, más bien se reanuda y termina su primera división, es decir, de ese ovocito primario se va a separar en dos y se va a formar un ovocito secundario y se va a formar el primer cuerpo polar, que se va a encontrar dentro del mismo folículo, pero va a ser mucho más chiquito. La mayoría del citoplasma que tenía el ovocito primario se va a quedar con el ovocito secundario y la otra información, bueno, el otro poco de citoplasma se queda con el primer cuerpo polar. El ovocito secundario tiene una parte de la historia del libro que se acuerdan, o sea, la mitad de la información, y el primer cuerpo polar tiene la otra mitad. El primer cuerpo polar puede volver a dividirse, puede completar su segunda división meiótica, pero en realidad no tiene mucha relevancia. El que tiene relevancia es el ovocito secundario, donde sí se cumple, porque se cumple la segunda división, pero se vuelve a detener en la metafase, en unas horas previas a la ovulación. Ya que se reanudó la división y se encuentra detenida en la segunda metafase, es cuando se lleva a cabo la ovulación. Si se fecunda este óvulo, se completa esa división, una vez ya fecundado. Si no se fecunda, el ovocito secundario degenera y solamente hay 24 horas para que, digamos, viable el ovocito secundario, para que se pueda completar esa segunda división meiótica y ya pueda llevarse a cabo todo el proceso en el que se va a juntar el cromosoma del gameto masculino con el femenino. Entonces, este es el ovocito primario en división, que estaba detenido, ¿no? En la profase de la primera división meiótica. Se separa, se forma un ovocito secundario muy grande y un primer cuerpo polar muy chiquito. Comienza la segunda división y se detiene en la metafase, quedamos. En la metafase. Y el primer cuerpo polar puede también seguir con su segunda división meiótica y formar otros dos cuerpos polares, pero pues el que queda en importancia es el de este ovocito secundario. Se para en la metafase y solamente si es fecundado, la termina. Y me parece que eso ya es como lo que lleva el proceso. Entonces, así como recapitulando, la ovogonia puede realizar mitosis para formar un ovocito primario. El ovocito primario junto con las células foliculares van a formar un folículo primario. Va a detenerse en el diploteno de la primera división meiótica. Así va a estar durante todo el tiempo hasta que inicie su ovulación, digamos. Una vez que inicia la ovulación, empieza este folículo a madurar, entonces vas a hacer un folículo secundario en el que las células foliculares van a convertirse en células de la granulosa. Va a llevarse a cabo, a terminarse la primera división para formar un ovocito secundario y un cuerpo polar. El ovocito secundario va a iniciar su segunda división meiótica y se va a volver a detener en la metafase, en la segunda metafase, y solo va a terminar su división si es fecundado, y si no, pues se degenera y pues ya se desecha, digamos. Entonces, mientras que en la espermatogénesis de una sola célula germinal primordial nos daban 4 espermatozoides o espermátides, de la ovogénesis de una célula primordial solo vamos a tener un óvulo, que es el que va a ser viable para poder juntar su gameto con el de el masculino. Y pues me parece que eso sería todo, chicos. No sé si tengan alguna pregunta.
No, todo bien. Su silencio me tranquiliza. Yo digo que o no hablan porque todo quedó muy claro o porque no se entendió nada y a veces me da terror. Bueno, ahí si tienen alguna pregunta la pueden escribir y ya las vamos revisando. Bueno, como tal, yo no tengo dudas sobre lo que nos explicaste ahorita, pero sí tenía así como algo extra. Entonces me imagino que todas estas capas que se le forman al bueno, al folículo secundario, por ejemplo, la zona pelúcida y así, o sea, me refiero a que pues todo tiene una razón de ser, ¿no? Entonces no sé si eso se crea por tipo protección, para evitar, no sé, la fecundación y así, o en general para que es. Bueno, es que sí es parte de la fecundación, las funciones que tienen la zona pelúcida y la teca interna. El objetivo, complementando a lo que Pau nos dice, el objetivo de esta célula del ovocito secundario y que se forme el óvulo y se haga la ovulación es ser fecundado. Entonces, todas estas capas celulares, el tamaño tan grande de la célula, la cantidad tan importante de citoplasma, y mucho sí es en protección. El citoplasma tiene glucosa, tiene lípidos, tiene oxígeno, que son como de reserva, porque en el momento en que se hace la fecundación, de ahí al día en que haya intercambio rudimentario de sangre materno con lo que va a ser el feto, pasa al menos una semana. Entonces, todo esto tiene esa razón de ser. No vamos a profundizar mucho, Pau y yo, porque lo van a ver más en reproductor, pero sí sepan ustedes que tiene una razón de ser. En el momento en que se lleva a cabo la fecundación, hay un cambio en la membrana celular que impide la poliespermia. Solamente cuando dos espermatozoides exactamente al mismo tiempo fecundan pueden ingresar, de lo contrario no. Entonces, cada una de estas tiene una función específica, muchachos. Desde que las enzimas del acrosoma, que son las que están en la cabecita del espermatozoide, vayan lisando cada una de ellas hasta que están en contacto la membrana celular del ovocito con la membrana celular del espermatozoide y el núcleo del espermatozoide entra con una que otra mitocondria. Antes se decía que no, ahorita ya se vio que sí son una que otra las que pueden estar ahí. Y lo que van a hacer es que es la fecundación. No sé si con eso queda contestado. Sí. Bueno. Vamos a pausar tantito. La grabación se ha detenido. Muchísimas gracias, Pau. Muchas gracias, doctora. Ustedes. Muy bien, muy bien. Entonces, quería yo hacer un ejercicio, pero es un poquito complicado por tiempo, entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es replicación. Yo creo que apenas si vamos a alcanzar a ver